de la vida, fotos que se velan en la calle. Mucha gente grita, pocos que te escuchan en la calle. Madres en la plaza lloran a sus hijos por las calles. El hambre limpia vidrios, se disfraza, me hace burlas por las calles. En la calle. En las calles los busco, en las calles los sano, en las calles les dio pan, por las calles sus pisadas van. Fuera de las casas, fuera de los templos y a la calle. ¿Dónde está el que sufre? Dale una palabra, no te calles. Mira que la vida corre apresurada por la calle. Mira que la muerte anda merodeando por tu calle. En la calle. En las calles los busco, en las calles los sano, en las 11 32 45 86 00. 11 32 45 86 00. Muy buenas noches, que Dios lo bendiga. Mi nombre es Mauricio, queremos dar por comienzo el programa Misión en las Calles. Muy buenas noches ahí, el oyente ahí que se está conectando, aquellos que recién por ahí están volviendo de trabajar, aquellos que por ahí se están acomodando, están diciendo, bueno, vamos a tomar un matecito, un té, un café, algo para poder pasar un poco este frío que estamos teniendo. Dentro de todo no hizo tanto frío, pero bueno, ahora se está sintiendo un poquito más el frío. En breve estuvimos ahí con los chicos repartiendo comida, bueno, repartiendo vianda, le llamamos la olla de la bendición y bueno, hoy vino bastante gente y fue de mucha bendición y bueno, nos gozamos porque verdaderamente sabemos que es la bendición de Dios y a la vez Dios quiere bendecir esas familias y bueno, pudimos tener una buena tarde en la previa de cuando estamos cocinando y bueno, divertirnos un rato, reírnos y estamos aprendiendo, estamos aprendiendo mucho y eso de bendición porque nadie es un cocinero profesional, pero bueno, todo esto nos enseña y aprendemos y bueno, sabés que, bueno, comento Javi que nos quedamos cortos y bueno, vamos a hacer más amplia o vamos a hacer más abundante para la próxima porque bueno, hoy vinieron mucha gente y bueno, y estábamos casi... Mirá, todavía había gente, mirá. Bien, porque nos donaron factura, ¿no? A Felipe, bueno, gracias a Felipe, nos donó factura y bueno, lo que no nos quedó de la comida, bueno, le pudimos dar a la factura, bueno, sabemos que lo más rico era lo que hicimos hoy, rica comida, hoy ya nos mirábamos la olla y decíamos, bueno, si queda lo vamos a repartir porque no quedó nada. Repartimos todo y bueno, estamos gozosos por eso y bueno, gracias ahí a Vicente y la nona y bueno, a Nila y a Gustavo, bueno, que estuvieron colaborando y bueno, estuvieron de temprano cocinando y bueno, repartiendo la comida y bueno, eso nos alegra mucho, sabemos que esto es parte
de la misión, parte de lo que el corazón de Dios en este momento difícil de pandemia. Hoy podemos darle y autoabastecer una porción más de comida, y bueno, donde sabemos que por ahí hay escasez, sabemos que gracias a todo lo que hacen posible la olla de la bendición. Gloria a Dios. Gracias a todo lo que hacen posible la olla de la bendición, a cada programador que está acá en Tiempo de Gracia, le agradecemos en verdad, porque bueno, vemos que cada vez, y bueno, en el caso mío que vengo todos los lunes a hacer el programa, siempre está su pequeña donación, su pequeña oración también, y sabemos que eso Dios lo poco que parece y lo que parece a los ojos naturales de nosotros, Dios lo hace abundante. Y bueno, agradecemos al programador, a cada hermano que está compartiendo, está llevando la palabra y está acá en la radio, que nos deja su pequeña colaboración, y en ese sentido podemos hacer la olla de la bendición. Y bueno, ahí los chicos postearon fotos de las entregas, y bueno, hoy en verdad estaba muy rico lo que hicimos, y así como lo vimos se fue. Pero bueno, sabemos que a donde están en una familia que verdaderamente lo necesita, y bueno, la gente, ya tenemos, ¿cómo se llama? Buenas opiniones, que es muy rico la comida, en verdaderamente muy, muy sabrosa, y eso es bueno porque bueno, cada cosa que agregamos cada uno lo hacemos con amor, del punto de vista de lo que nosotros conocemos cuando cocinamos en nuestra casa, y bueno, y a cantidad, en verdad hacemos oración, oramos antes de bueno, cuando estamos haciendo la comida, para que Dios nos guíe, y bueno, y cada opinión de cada uno de los chicos suma y hace que se pueda hacer posible de lo que hoy estamos haciendo con la olla de la bendición. Bueno, saben que nadie ganó del otro, porque parece que le hizo muy difícil el concurso que hicimos. Más o menos los que pude ver, algunos le erraron, pero por lejos. Pero bueno, vamos a sacar otro concurso, sigue vigente, pero bueno. Pero sí esto verdaderamente ya, por ahí era medio difícil en cuánta ciudad Jesús hizo, o qué en ciudad Jesús hizo tantos milagros, pero la que va a ver ahora y la que dispusimos a hacer es ¿cuánto hermano tenía Jesús? ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Y ya se abre este concurso de este mes, pero es ¿cuántos hermanos tenía Jesús? Hay un premio, lo vamos a cerrar aquí a fin de mes, pero el concurso es ¿cuánto hermano tenía Jesús? Es muy fácil, esto es muy fácil, no vale googlear, no vale, sino vale meditar y ver, porque dice la palabra, si ustedes lo leen, dice los hermanos de Jesús que estuvieron con Jesús también. Y bueno, y también quería hablar un poquito de lo que quedamos pendiente, o lo que quedamos del programa anterior. El otro programa anterior tuvimos de lo que estamos hablando, de la consigna que estamos haciendo de esta cuarentena. ¿Qué experiencia vivimos? Bueno, sabemos que volvimos otra vez a fase 1, y bueno, algunas actividades se puede hacer, es diferente a la primera, pero por ahí algunos, yo estuve el otro día hablando con unos amigos, y bueno, están sin trabajar de vuelta, están en su casa, y bueno, es como volver a rendir otra materia, es como volver otra vez a lo que, bueno, en la primera que se decretó, ya se hizo estricta, de quedarse en su casa. Algunos están en su casa, otra vez de vuelta con su familia, otra vez de vuelta en su casa, pero hablábamos que ahora es un diferente clima que en la anterior, que la de ahora, este clima que ahora hace más fresco, está más frío, y uno ya, cuando ya ve que las 5 y 5 monedas ya el sol se va escondiendo de a poco, ya hace frío. Bueno, en la anterior teníamos un lindo clima, ya era caluroso, estábamos despidiéndonos del verano, pero ahora en esta temporada, ahora en este momento, en esta etapa, nos encontramos que estamos en pleno invierno, y hoy por ahí el estar más continuamente en casa es más, como diría, más encimado, ¿no? Más cercano, más ágape, como queramos decir, más
más encima de uno al otro, ¿no? Y por ahí, en un momento ya como que cansa, ¿no? En un momento por ahí, bueno, anda por allá, sentate porque, claro, con el frío uno comparte más momentos de casa, mate, merienda. Y ya, viste, no era como la primera que estábamos, bueno, hacía calor, uno estaba por allá, el otro las temperaturas eran un poco más agradables que ahora. Pero en un momento nos encontrábamos que podíamos salir al patio, el que tenía patio, se salía el que tenía balcón, y bueno, todo lo que por ahí en su casa decía. Pero hoy nos encontramos que no salimos tanto y estamos con frío y bueno, estamos tratando de hacer el calor corporal, ¿no? Y bueno, pero volvimos a estar de vuelta y seguimos con esta cuarentena y volvimos ahora a entrar a fase 1 y lo que mucho se decía y lo que se hablaba, que bueno, que en estos tiempos son donde uno se cuida más el tema de su salud, más allá de la pandemia, donde uno se cuida más el tema de la gripe, el que tiene problemas de los pulmones, problemas respiratorios. Hoy hay más cuidado, hoy hay un resguardo total ya de uno con conciencia, ¿no? Y lo que yo me preguntaba el otro día y lo que hablamos en el programa anterior es Jesús en casa, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que Jesús habite en casa, para que Jesús se sienta amado, se sienta deseado, ¿no? De que uno quiere estar y quiere pasar momentos con Jesús. Por eso decía que hoy nos encontramos más ágape, nos encontramos más encimado, ¿no? Por todo, bueno, por este tiempo de temporada que estamos viviendo aquí en Argentina. Pero también es bueno saber qué es lo que nos quiere seguir hablando el Señor, más allá que esto está decretado por un gobierno, ¿no? De hoy permanecer de vuelta en nuestros hogares, pero la buena oportunidad que nos da Dios, qué es lo que quiere Dios, qué es lo que quiere hablarnos Dios, ¿no? Y la consigna sigue siendo en esta cuarentena, qué es lo que vos estás aprendiendo en este momento, ¿no? En este momento difícil, en este momento donde todo lo diagnóstico, todas las noticias son negativas, son noticias totalmente que a uno puede traer tristeza y angustia, ¿no? Previamente estábamos conversando con un hermano amigo y bueno, sus padres, su hermano y su madre están en el hospital con el positivo de COVID, ¿no? Y él nos hablaba y decía que en el momento, ¿no? Con esa noticia, porque uno cuando lo ve y cuando lo escucha es otro tema, pero en el caso él decía, cuando la noticia ya es de uno, a primera persona, es a donde uno empieza a dudar, a donde uno empieza a tambalear en su fe, donde uno piensa tener, viste, ese inconveniente en que pasa en su cabeza en el momento con la noticia de que a uno de sus familiares le dio el COVID positivo, ¿no? Entonces, bueno, les comentamos que vamos a orar por la vida de él, por sus familiares, pero ¿qué no? ¿No es cierto? Que cuando uno tiene esta noticia fuerte de la fe, ¿no? De continuar, de ir más allá de lo que se está diagnosticando, lo que se está hablando, y es como que hoy pasamos toda una prueba, todos pasamos hoy por un momento de presión, circunstancia, incertidumbre, dudas, ¿no? Donde hoy en misma humanidad está pasando y también los hijos de Dios, pero nosotros la confianza y la seguridad está anclada en Jesús. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que con Él vamos a poder avanzar, vamos a poder llegar a la meta y aún sabemos que Dios sigue siendo Jehová sanador, el que sana todas nuestras heridas, el que sana todas nuestras enfermedades. Él es Jehová nuestro sanador. Y lo que hablaba y lo que quería decir, bueno, justo compartíamos antes del programa, hablaba un poquito con él y bueno, y de acá le mandamos toda la bendición, lo animamos a Dani, a su familia. Sabemos que Dios tiene, ¿no? El control de la situación y sabemos que Dios va a hacer un milagro y va a ser para testificar, va a haber recuperación y va a ser una
una nueva persona, porque va a ser todo nuevo también en la vida de cada uno cuando están pasando este momento de infección y todo esto. La pregunta sigue siendo, ¿qué enseñanza nos deja Dios en este momento de pandemia, en este momento de cuarentena? ¿Qué nos quiere hablar Dios? ¿No? ¿Y qué experiencia nueva estamos pasando en este momento? Porque muchas veces lo he repetido y en el programa anterior, nos hemos encontrado en una situación de nuestra rutina, nuestra actividad empezó a menguar, empezó como diríamos, a estancarse, estando en nuestro lugar. Por ahí teníamos una actividad ministerial, más allá laboral, más allá como miembro de familia, como padre o madre, ¿no? O hijos también, o nietos, ¿no? Como no también, que en un momento tuvimos que refrenarnos, detenernos y estar en nuestras casas. No, cuando digo no estar en nuestra casa, no es que un disgusto estar en nuestra casa, sino de repente de tanta actividad, de tantos años, tantas rutinas de nuestra actividad laboral, trabajo, familia, todo eso, ministerio, de repente nos tuvimos que encontrar con una noticia que nos dijeron, bueno, no se pueden salir más, tienen que estar en su casa. Y para nosotros, eso por ahí fue un momento donde, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, ¿qué experiencia viviste en ese momento? ¿Qué experiencia, qué es lo que vos pasó cuando vos te dijeron en esa noticia, cuando a vos te dijeron que va a pasar esto en nuestro país y sabiendo lo que estaba sucediendo en otros lugares? ¿Qué pasó en tu corazón? ¿Qué pasó en preguntarle a Dios también, no? ¿Y qué lo que recuperaste en el momento de pandemia, en el momento donde tú tuviste que detener, donde tuviste que bajar las revoluciones de nuestras actividades y de repente por ahí recuperaste la familia, recuperaste el matrimonio, recuperaste el diálogo con tus hijos? Acá en el programa hubo muchos hermanos que estuvieron al aire y compartían y hablaban y decían que algunos compartían, decían que habían recuperado ese momento con su esposa, la intimidad de poder compartir una merienda, un almuerzo, una cena, porque por el tema laboral cada uno se encontraban distantes, se encontraban en diferentes horarios y seguro, todos cansados, agotados, ¿no? Con poco ganas de querer hablar, pero esta cuarentena, algunos, en el caso de algunos, recuperaron otra vez la confianza, recuperaron otra vez a su matrimonio, restauraron su matrimonio, afirmaron los lazos matrimoniales y también con sus hijos. Entonces, estaría bueno que nos quieran contar y nos quieran decir qué recuperaron, qué experiencia nueva tuvieron, qué Dios les quiso hablar y le habló Dios en el medio de esta pandemia, en el medio de esta cuarentena. Y estaría bueno que nos puedan decir al 11, mandando el mensaje en WhatsApp 11 32 45 86 00, 11 32 45 86 00. Estaría bueno que nos envíe, porque eso va a ayudar mucho y nos va a animar a otros que por ahí en este momento están pasando momentos de angustiantes, como compartía anteriormente, momentos a donde uno duda, a donde uno tiene un momento de tambaleo en la fe. Y estaría bueno que nos pueda decir en qué momento Dios te habló, en qué momento sentiste que lo que pasó a estar durante muchos tiempos estancado, totalmente refrenado, ¿no? En un momento de pandemia, Dios hizo un milagro. Yo el otro día estaba hablando con un amigo, ¿no? Y él me decía que, me compartía el fin de semana que se había comprado un auto, ¿no? Y hablando así, me mostraba la foto de su auto comprado, y él me dijo que él no pensaba en este momento de donde donde estamos pasando esta cuarentena y esta pandemia, no pensaba en comprar un auto, no estaba en sus planes, no estaban en decir, voy a aprovechar, en este momento voy a comprar un auto. No estaba en sus planes. Pero en un momento sintió la necesidad por el tema del traslado de su trabajo hacia su casa. Él me decía, salgo como a las 10 de la noche, llego a las 12 de la noche, 12 y pico de la noche a mi casa y en verdad no tengo ganas ni de cenar. Quiero llegar a mi casa, darme un baño y acostarme, ¿no? Y en su mente pasó, ¿no es cierto?, sabiendo que el transporte a hoy es esencial para cada persona, para cada pasajero. En el caso de él tiene ese permiso porque es un trabajo esencial, pero él decía
que los colectivos no pasaban continuamente y pasaba cada tanto. Y ahí es donde en su corazón, tuvo ese sentir de querer tener un vehículo, ¿no? Entonces buscó la forma, buscó el medio, sabiendo que económicamente no tenía todos los medios o no tenía toda la cantidad de dinero para poder comprarse ese vehículo, empezó a averiguar, empezó a activar su fe hasta que las puertas se le abrieron y bueno, gracias a Dios pudo comprarse un vehículo y él me mostraba la foto, se sacaba a su esposa manejando y bueno, y me decía que era una belleza y bueno, pero fíjense, en el momento de pandemia, en el momento difícil, en el momento donde hoy no se invierte, donde hoy el dinero no alcanza, ¿no? Que es verdad, ¿no? Pero en el momento donde uno activa, donde uno se dispone, donde uno se propone, ahí es donde Dios empieza a mover su mano, donde Dios empieza a abrir puertas, donde Dios le empieza, aún en los momentos más difíciles, empieza a multiplicar la necesidad o empieza a multiplicar los recursos necesarios para poder llegar a tener ese vehículo. Y eso es lo que Dios hizo. ¿En qué momento Dios lo hizo? En el momento de pandemia. ¿Vamos a un tema? Y después volvemos. Mira que la vida corre apresurada por la calle. Siento que las llamas de un avivamiento
de la vida, fotos que se velan en la calle. Mucha gente grita, pocos que te escuchan en la calle. Madres en la plaza lloran a sus hijos por las calles. El hambre limpia vidrios, se disfraza, me hace burlas por las calles. Seguimos aquí en vivo con Misión, el programa Misión en las Calles, aquí en Tiempo de Gracia. Si querés comunicarte a través de WhatsApp y compartirnos tu experiencia en esta cuarentena, la consigna que estamos haciendo, estaría bueno que sean el 11 32 45 86 00, 11 32 45 86 00, y si no, hacelo por Facebook, Tiempo de Gracias, está bien, ¿no? FM Tiempo de Gracias, por el Facebook nos puedes enviar. Estamos compartiendo una palabra de nuestro Señor, que hablaba de estas dos mujeres, es lo que compartía la semana pasada, del capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 38 al 42, donde había dos hermanas en su casa, y dice la historia, y hablamos un poquito en esta historia de Marta y María. Dice que mientras iba de caminos con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía amurada o se sentía molesta por lo que tenía que hacer, y muchas de las cosas que tenía que hacer, dice la palabra, y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta le decía por María: dile que me ayude. Y el Señor le contesta, le dice: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y el otro día compartíamos, ¿no? Y cuando leí esta historia, la hemos escuchado un montón de veces, ¿no? A veces cargamos a las personas diciendo: son Marta, 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 ¿no? Pero a mí lo que me impactó mucho cuando lo empecé a profundizar es que Marta llama a Jesús. Marta, ves que Jesús entra a la aldea, adentro de una aldea, entra a la aldea, dentro de esa aldea estaba la casa de Marta y María, y de repente entra Jesús, y Marta sale a recibirlo a Jesús. Marta sale de la casa a recibirlo a Jesús y lo hace entrar en su casa. Dentro de su casa tenía a su hermana María, y yo creo que atrás de todo de Jesús entraba sus discípulos, gente alrededor de la casa de Marta y María para escucharlo, porque el maestro donde iba, la gente se agolpaba, la gente quería escuchar el mensaje, la gente quería saber el mensaje de Jesús, querían ser sanadas, sabían que el Señor era el enviado de Dios. Entonces la gente se acercaba y querían escuchar el mensaje. Pero fíjense que en el mismo momento, esta mujer, Marta, que de repente llama a Jesús, le dice a la persona de Jesús que está en su casa, deja a Jesús en un costado, ¿no? Deja a Jesús en el living, vamos a ponerle, deja a Jesús en su casa y empieza a tener su actividad rutinaria, su actividad diaria, su actividad por meses, por semana y por año. Y empieza a hacer las cosas de la casa, sabiendo que en su comedor o en su cocina o en su dormitorio estaba Jesús, estaba la persona de Jesús. Pero hay dos personas, y esto es muy bueno y esto es lo que voy a querer compartir, hay dos personas que en el momento Marta, toma el lugar rutinario, pero una persona que fue María tomó el lugar en donde estaba su necesidad espiritual, a donde estaba saciando su sed, a donde estaba tomando y bebiendo de lo que el Señor le estaba impartiendo, estaba dando ese momento. Y
yo me quería el programa anterior dije, vamos a detenernos en este pasaje y vamos a profundizarlo, vamos a meditar un poquito más, reflexionar un poquito más y ver las características de dos personas diferentes, pero sí sabiendo que necesitan de Dios, sí sabiendo que dentro de su casa, porque estamos hablando de esta consigna, ¿no? De esta cuarentena, que hoy estamos en nuestras casas, que estamos, más allá que algunos tengan actividad laboral, tengan que ir, pero están dentro de un entorno familiar, dentro del seno familiar, donde hay personas que no son cristianas, que no reconocen a Dios, no quieren saber nada de Cristo, y que uno por ahí, más allá de las burlas, más allá de lo que uno puede decir, está dándole el corazón al Señor, está brindando el corazón al Señor, pero después deja el momento de estar. Y esto es para nosotros, ¿sí? Porque yo hablo acá, deja de estar y deja de tener esa búsqueda. Y yo me estuve un poquito antes cuando estábamos antes del programa, estuve viendo un poco el carácter, viendo un poco la personalidad de María y de Marta, ¿no? Viendo un poquito cómo a veces a nosotros también nos pasa esto, que a veces suele pasar que nosotros le damos la invitación a Dios, al Espíritu Santo, que cada día, ¿no? Es un nuevo despertar para cada uno de no cristiano y siendo cristiano, el más religioso y el no más religioso, le da gracias a Dios por un día más de vida, le da gracias a Dios que tiene un día más de vida, una oportunidad más, que puede salir ahí a trabajar, que puede abrazar a sus hijos, que puede tener a su familia, a su esposa, a su esposo. Cada uno le da la gracia a Dios por eso, porque verdaderamente sabemos que viene por todo esto, por Dios, que nos da el oxígeno, nos da la vida para poder avanzar. Después, bueno, estamos en las inconvenientes, en las circunstancias, que bueno, que a veces suele pasar que dejamos a Dios de costado y bueno, y creemos que la sabemos toda y bueno, ahí vienen los golpes de la vida. Pero no quería hablar de eso, sino quería mostrarlo las dos personalidades, los dos caracteres de María y de Marta. Como siendo las dos hermanas, sí le daban la bienvenida al Señor, sí le dijeron sí a Jesús, sí le dijeron al Espíritu Santo, pero en el momento que Dios, que el mismo Jesús estaba en su casa, ahí viene la indiferencia entre las dos, ahí viene quién es de las dos está más agobiada, está más atrapada en los haceres, y la otra quién era que estaba queriendo. Y a veces suele pasar esto en nosotros, suele suceder en nuestro. Pasa esto, porque a veces pasa que queremos hacer nuestros haceres, quiero limpiar, quiero lavar, o me pongo una alabanza en YouTube y escucho y canto y adoro al Señor, y el Señor, eso le agrada al Señor. Pero hay un momento muy especial que hizo María. María hizo algo muy importante y fue que estuvo más tiempo en la presencia de Dios. Estuvo meditando en lo que el Señor estaba enseñando. Y yo saqué 3 puntos más o menos de cada una diferente de Marta y de María. Y en Marta, más allá que ella buscó a Jesús, le invitó a Jesús a entrar a su casa, lo puso a Jesús o lo acomodó, diríamos, en el mejor lugar de su casa, ella empezó a hacer los deberes, empezó a hacer los haceres de su casa y se alejó de Jesús, se alejó de la presencia de Dios y empezó a hacer lo que no terminó de hacer, lo que le faltaba hacer. Y a veces yo me decía y pensaba esto, que a veces suele pasar en nosotros, ¿no? Ojo, porque hay mucha razón también, si tengo toda la casa dada vuelta, tengo todos los platos ahí en la pileta, la ropa se está juntando ahí para lavar, el piso parece el piso de la calle de tierra, y sí, yo creo que primeramente me pondría a limpiar, a ordenar, a dejarlo en un momento bien adecuado para decir, bueno, ahora sí limpié todo, desinfecté todo, lavé todo, colgué todo, lavé los platos, ahora me voy a sentar y voy a buscar la presencia de Dios. Y sí, puede pasar, y pasa a veces en nosotros. Pero ¿sabés qué? Fíjate que cuando María y Marta y María, yo no creo que Marta sola estuvo limpiando la casa. Yo creo que antes que entre Jesús,
ellas dos estaban limpiando la casa. Pero era el momento adecuado que tomó María, que fue que le dio el momento y le dio la oportunidad de poder meditar, de poder estar en diálogo, en poder estar en comunión, en poder estar en su presencia y después continuar haciendo eso lo que estaba haciendo. Ojo, no se lo tomen como una enseñanza que, bueno, se levantaron y la casa está dada vuelta y déjenla así, busquen la presencia de Dios, porque creo que si vos vas a tener esto es así. Si vos vas a invitar a alguien a tu casa, bueno, sabiendo que no podemos invitar a nadie por el tema de la cuarentena, pero si vos vas a invitar a alguien en tu casa, ¿vos qué vas a hacer? Vas a ponerla a tu casa, la vas a adornar, la vas a perfumar, la vas a dejar mejor, si está desprolija la vas a ordenar, si los cuadros estaban torcidos lo vas a poner en su lugar, vas a hacerlo mejor, la cama la va a atender, el baño, todo va a sacar mejor, porque va a venir visita, va a venir un familiar, va a venir un amigo, una amistad, o lo que sea, pero vos vas a hacer lo mejor. Bueno, así es lo mejor para el Señor. Yo buscaría el mejor momento para que el Señor se sienta en mi casa, en el mejor momento, en su mejor lugar, y lo que hizo María y Marta, y yo estaba viendo, ellas prepararon el ambiente, prepararon la ocasión, prepararon el momento para que el Señor pueda entrar a esa casa y el Señor puede dar lo que Él tenía para dar en ese momento. Porque la palabra dice que la hermana se enojó, ¿no? Marta se enojó con María, pero Jesús le dice que, pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Es cuando uno se derrama en la presencia de Dios, cuando uno tiene ese momento con el Espíritu Santo empieza a moverse, empieza a ministrar nuestra vida, empieza a tocar nuestro corazón, y esto es lo que hace que hizo María, ¿no? En el momento empezó a ministrar el Espíritu Santo. Pero Marta, ¿qué pasó? Mire, Marta dejó entrar a Jesús, lo puso, lo acomodó, le dio todo lo mejor en ese momento, pero ¿en qué empezó a hacer Marta? Empezó a hacer lo que ella tenía que continuar a hacer, sus haceres, sus actividades en su casa, sus actividades de limpieza, sus actividades de corregir, ordenar. Empezó a buscar el defecto, donde estaba mal puesto, cuando estaba perdiendo el momento de poder estar con el Señor. La preocupación de Marta y el problema y las cosas que afectan nuestra comunión con Dios hace que el Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo esté en contra de estos, sino nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Nosotros nos alejamos de la palabra, nos alejamos del momento íntimo, porque pensamos, nuestra mente no está enfocada en la búsqueda, no está enfocada en meditar en su palabra, no está enfocada en la adoración, en la alabanza, está enfocada en nuestros problemas, en nuestra situación, en lo que nos está preocupando el momento. Sabemos que la preocupación de estos tiempos es totalmente un arma muy mortal, es muy eficaz del enemigo para los creyentes y aún para no creyentes, de poder traerle preocupación, de poder traerle incertidumbre. En estos tiempos difíciles donde estamos viviendo una pandemia, donde estamos viviendo algo muy fuerte, la preocupación creció más, es un ataque espiritual al creyente y a veces hace que nosotros, en el momento que queremos buscar a Dios, hace que nos alejemos. Solamente nosotros, no Dios se aleja de nosotros. Nosotros nos empezamos a alejar porque nuestro enfoque, nuestra meta, nuestra mirada no está puesta en el autor, no está puesta en Jesús, no está puesta en el que hizo los cielos y la tierra, está puesta en nuestros problemas, está puesta sobre nuestra situación, ¿no? Que hoy, en estos tiempos, son más fuertes y son más difíciles de poder adquirir más rápido todo problema, ¿no? Entonces Marta lo que hizo, le dio lugar, ¿no? a los problemas, le dio lugar a la preocupación de lo que estaba faltando, lo que no terminó de hacer en su casa, y ¿qué hizo? Se alejó del Señor. Porque el Señor no se alejó. Fíjense que el Señor se quedó en esa casa. No dijo, bueno, Marta, no me prestas atención, bueno, me levanto y me voy. Chao, pum, pegó un portazo y se fue el Señor. No, el Señor quedó en la casa y quedó hablando.
Pero hubo una persona que sí le llamó la atención. Hubo una persona que sí dispuso su corazón en oír y en escuchar el mensaje, de escuchar la palabra y derramar su corazón en la presencia de Dios y que el Espíritu Santo administre su vida. Y esa fue María. Y cada uno de nosotros, ¿no? A veces suele pasar que somos medio Marta, ¿no? A veces suele pasar que somos Marta. ¿Tenemos en línea? A ver. Gloria a Dios. Bueno, ¿a quién? Hola, buenas noches. Ah, Carlos. Ah, Carlito, buenas noches, que Dios te bendiga. Mauri, buenas noches. ¿Cómo andás, Carlito? Que Dios te bendiga. ¿Sabés qué? Yo no sé si te dije la otra vuelta. Hacemos una agenda previamente, antes de empezar el programa, a quién vamos a llamar, porque hay ocasiones que a veces cada una de las personas está en su actividad, por ahí está viniendo de trabajar, o por ahí están haciendo, está dentro del baño, ¿no? Se está bañando. Entonces tenemos dos personas, ¿viste? Entonces Javi me dijo, bueno, hacemos acá, vamos allá, y claro, todavía no sabía quién era que estamos. Que Dios te bendiga, Carlitos, bendiciones. Bueno, gracias, muchas gracias, Mauri. Mi bendición escucharte. Que hace un montón que no lo vemos. Escuchame, Carlito, estamos con una consigna. Sí, escucha. Hace unos par de meses, una semana estamos con esta consigna de la cuarentena. Y bueno, acá oyente que se reúne o que lo llamamos y hablamos, y cada persona que podemos comunicarlo, le preguntamos lo que está viviendo en estos tiempos, ¿no? Hay casos, el otro día hablaba con Marcelo, ¿viste? Marcelo de SMA, y justo él me dijo que en este momento de pandemia se quedó sin trabajo, pero yo lo que él me hablaba me terminó alentando, porque en verdad fue una bendición la charla que tuvimos el programa anterior, que él le seguía dando para adelante, ¿viste? Seguía orando, seguía con un proyecto, quería ir a predicar, quería ser, ¿viste? Explosivo para el Señor, ¿no? Y eso está bueno, porque hoy totalmente la angustia, la tristeza, la preocupación, todo lo que hoy estamos padeciendo, ¿no? El desánimo, personas que por ahí no tienen esperanza, ¿viste? De lo que hoy está soliendo pasar, una infección, o alguien que tenga un positivo COVID, por ahí también desgana a la persona, la entristece, ¿no? Y sabemos que a nosotros los hijos de Dios sabemos que tenemos una palabra de esperanza. Dios dice que nos va a renovar la fuerza, Dios nos va a guardar, pero también llegan las noticias negativas, también llega el momento donde uno tenga que pasar algo fuerte, pero ahí es donde uno se ancla en el Señor, a donde uno se esperanza en el Señor, y ahí es donde el Señor renueva y le da fuerza para continuar. Yo que me gustaría, Carlito, que le digas ahí al oyente que se está conectando ahí, el que se está arrimando con su cámara o con su celular, de tu experiencia en esta cuarentena, de lo que estás viviendo con tu esposa, con tus hijos, en estos días donde hoy estamos en fase 1 de vuelta, pero hay un poco más de actividad, lo que es esencial de labor, de trabajo y todo esto. Y bueno, estaría bueno que nos pueda decirlo, cómo estás viviendo en estos tiempos de cuarentena. Bueno, este tiempo, cuando empezó esto en marzo, me vino muchas incertidumbres. Uno de los puntos era de que mi esposa dejaba de trabajar en su trabajo doméstico, aunque iba 3 veces por semana, pero como trabaja en casa de familia, gente mayores, ya no iba a poder ir ella a trabajar y a su vez cuidarse ella, cuidarnos acá en casa. Y me vino un poquito de incertidumbre en cuanto a muchas cosas, lo económico, los impuestos, no se podían pagar los impuestos en ese entonces. Claro. Y yo un día me fui a hacer una changa de trabajo y al volver me encuentro que acá en casa a mis hijos, a mi esposa, y entre eso estaba una amiga de mis hijos acá. Recién había empezado la cuarentena y empezaron... Sí, que nació del corazón de Dios y se lo puso a mi esposa, de hacer un culto familiar toda la noche. Siempre nos juntamos en familia a compartir la palabra de Dios, a orar cada uno. Y eso de que empezamos, como dice la palabra, ¿no? a buscar el reino de Dios y su justicia, Dios de ahí en adelante no dejó de proveernos a nosotros acá en casa. No nos ha faltado nada. Hemos podido pagar los impuestos, el alquiler de la casa,
he podido hablar de Dios en este tiempo de la cuarentena. Además, hoy justo ahora hace rato le decía a don Javi ahí que venía de hacer una changa, de que tuve una instalación eléctrica en una casa de una familia acá por Merlo también, y hablaba con el muchacho, el hermano de la chica que me contrató, y le empecé a hablar del Señor. ¿Cómo está vos? ¿Qué pensás vos de esto? Y le empecé a hablar de Jesús, así de que este tiempo no es para tener miedo, este tiempo es para estar con Cristo, y que pase lo que pase, cuando termine esta vida, que es una ley de Dios, y que algún día vamos a morir, y que lo mejor es estar con el Señor, que Él te va a dar paz en todo. Y eso es lo que he aprendido este tiempo en la cuarentena, ¿me entendés? Como todo eso que Dios nos ha dado, o sea, en medio de la incertidumbre, cuando empezó todo, empezamos a buscar el reino que nació en el corazón de Dios y fue puesto en mi esposa y mi esposa en mis hijos, y cuando yo llego aquella noche me encuentro con él, y yo dije, ¡guau! Y desde aquel entonces hasta ahora, y no lo vamos a dejar de hacer nunca, lo hacemos, y yo creo que eso es lo que aprendí en este tiempo de cuarentena, de que fue un tiempo para descansar, pero a su vez para activarnos más y saber de que somos una iglesia, la iglesia somos nosotros mismos, que es esa iglesia que Cristo va a venir a buscar. Y Dios quería, reafirmar que somos iglesia, que a veces, viste, nos afanamos, tengo que ir a servir, tengo que ir al templo, tengo que ir allá, y que está muy bueno porque Dios conoce nuestro compromiso, pero a su vez también Él quería un tiempo para Él también. ¿Cuándo voy a escuchar la voz de mis hijos? ¿Cuándo voy a estar con ellos juntos? ¿Cuándo voy a ver a la familia que yo he constituido, familia en Cristo, familia familiar, en un hogar? ¿Entendés? Y eso es lo que yo he visto que Dios nos ha dado este tiempo, ese regalo de como familia, dedicar un tiempo por la noche a buscar al Señor. Y yo nunca lo había vivido, yo dije, wow, esto va a crecer más, le decía a mi esposa. Y de verdad, no nos ha faltado nada. Como te digo, hemos podido pagar las cuentas, hemos podido pagar los impuestos. Dios ha sido tan fiel, y yo le decía a mi esposa, eso porque somos favorecidos de Dios por aprender a buscar el reino de Dios y su justicia, y que la palabra se cumple, pero todo es añadido. Amén. Así que fue este periodo. Muy tremendo, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Yo justo nosotros estamos hablando, nos basamos en un versículo que nos llamó, bueno, lo conocé, que cuando David le dejó el arca de Dios en la casa de Obed-Edom, ¿no? Y que dice que la familia fue bendecida durante 3 meses, ¿no? Que aún los vecinos y los que están alrededor de la casa, y toda la casa fue bendecida. Y hemos visto y compartimos acá en el programa que aún Dios tuvo en cuenta a esta familia. Más allá que guardó el arca, Dios la tuvo en cuenta en el tiempo de cuando David ya había restaurado la alabanza, la adoración ahí en la ciudad de David, que esta familia fue portero de la casa de Dios, y aún los familiares, los parientes de Obed-Edom también estuvieron en la actividad de la iglesia en ese tiempo. Estamos hablando de Salomón ya, con el templo de Salomón en ese tiempo, estuvieron trabajando en la actividad de lo que era en ese tiempo el templo de Salomón. Cómo Dios bendice, ¿no? Cuando Dios mira a una familia, cuando Dios quiere bendecir a una familia, Dios bendice no solamente esa familia, toda la generación, y aún todos los que están alrededor de la casa. En ese caso, estábamos hablando de este versículo, Dios bendice grandemente, porque la bendición, como decimos acá en el programa, acá en Misión en las Calles, la bendición sale de las 4 paredes, no queda encerrada, sale de las 4 paredes, y va buscando corazones predispuestos, corazones que necesitan, viste, de Dios. Pero eso porque nosotros estamos
buscando de la presencia, estamos compartiendo, ahora más que estamos bueno, en el caso tuyo, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. El Espíritu Sí, Santo quiere, y como vos hoy que fuiste a trabajar, hacer una changa y de repente le estabas compartiendo la palabra a una persona, porque es algo que no lo podés guardar, no lo podés contener, ¿viste? Quiere salir por todos lados y lo sí, que sale es la predicación, ¿no? Y yo creo que en estos sí, tiempos, sí, son tiempos donde hoy estamos limitados en algunas cosas de nuestra actividad ministerial, porque vos tenés una actividad ministerial también, sos batero de sí, tu iglesia, tenés una actividad ensayo, tenés que ir a las reuniones, si hay congresos, en los sí, congresos. sí, Es una actividad y aparte en una distancia donde vos estás sirviendo al Señor, ¿no? Que hoy esa actividad no la tenemos tan continua como antes. Hoy hace como cuantos meses que estamos claro, parados, estamos viendo a través de a nuestros pastores, a nuestros hermanos a través de videollamada, a través de online, a través de otros medios que podamos sí, saber que la palabra, nos compartan la palabra, reuniones, todo esto. Y hoy estamos sí, más activos en nuestra casa. Hoy estamos más sí, continuos en sí, nuestra casa. Y lo que yo hoy estaba hablando antes, Carlito, cuando María y Marta Marta llama a Jesús que entre a su casa, Jesús entra a la casa de Marta y María, estas dos hermanas, pero de repente Marta, en el momento que tiene a Jesús en el living, vamos a ponerle, tomando un té o tomando mate, ahí con factura, con bizcochuelo, con todo esto, de repente se levanta y se va y empieza a limpiar la cocina, empieza a sí, ordenar, empieza a lavar. Pero María, sabiendo que había que hacer eso, que había que continuar esa limpieza, ella dijo, no desaprovecho esta oportunidad. Y me quedo sentada escuchando lo que me va a decir Jesús. Y ahí es donde el Señor sí, exaltó, ¿no? Porque después Marta viene con un reproche diciendo, escuchame, ¿no ves que ella está ahí y yo estoy haciendo todas las cosas de la casa? Y Jesús le dijo, mirá, ella escogió lo mejor. Y lo mejor es que estuvo sentada acá escuchándome. ¿Y qué recibió eso? Recibió bendición, recibió la palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que en estos sí, tiempos estamos así como María, ¿no? Pero también somos un poco Marta, ¿no? ah, sí, sí, Porque viste que somos detallistas, queremos hacer todo, si no hago, si no termino, después oramos después para que termine de ah, pintar sí, esto, nos pasa, o en el caso de las mujeres, no, para que termine de lavar, que cuelgue la ropa, porque si no el sol ya se va a bajar y que después no se seca, o para que pase el trapo del piso, estamos así medio Marta, ¿viste? Y sí, sí, aunque tengamos en YouTube, tengamos escuchando las alabanzas, las adoraciones, pero todavía no pudimos tomar un tiempo de escucharla o de orar y de leer la palabra de Dios, ¿no? Y ahí yo digo que estamos medio Marta también adentro de nuestra casa, ¿no? nos perdemos la mejor parte, sí, tal cual, Claro, claro. Y eso a veces suele pasar también porque a veces nos encontramos con más tiempo en nuestra casa, nos encontramos con más tiempo que no teníamos antes, ¿no? Antes por ahí no teníamos el tiempo, pero el poco tiempo que teníamos por ahí lo invertíamos, pero tampoco no lo invertíamos bien. Es como que nos encontramos en algo, como que algo nuevo es, ¿no? Algo nuevo todo esto para sí, nosotros, ¿no? sí, 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 tal cual, Che, sí, Carlito. algo, Sí, explícalo. no, algo no esperado, pero o sea, todos buscamos a Dios y no quiere decir que aquellos que lo buscamos somos de una área más religioso, menos religioso, porque ya Cristo está en nosotros, pero yo creo que cuando en medio de algo sorprendente como esto, no esperado, buscamos la guía de Dios, Él guía nuestros pasos y te lleva como dice, no te lleva a buen puerto. Siempre el destino final de nuestro caminar diario es ir a la presencia, es ir a la fuente que es Cristo en todo. Y esto está muy fuera, muy lejos de la religiosidad, espiritualidad, sino que es parte de la vida en Cristo Jesús y de lo que Él quiere que seamos y tengamos más en un tiempo de esto, de crisis, desesperación, desesperanza, falta de fe, muchas cosas que hace que aunque no creamos nos entibiemos porque decimos, como vos dijiste recién, uy, ya no vamos a la iglesia, no tenemos los compromisos de ir al ensayo, al culto, pero vos fíjate cómo es Dios,
que nos da oportunidad día tras día, ¿no? De buscarlo y que Él renueva en nosotros su misericordia. Amén, Ah. amén, tremendo. Buenísimo. Te voy a compartir, no compartir, sino te voy a hacer una pregunta. Carlito, tenemos ahí ya el tiempo encimado, pero me gustaría decirte qué es lo que recuperaste en este tiempo, varón. ¿Qué es lo que recuperaste y vos te diste cuenta que este tiempo por ahí difícil de pandemia, difícil donde estamos viviendo en el país, ¿no? Y en el mundo, porque vamos en realidad, no solamente Argentina, en el mundo, hoy la crisis económica está golpeando a todos los países que son líderes, hoy Sí. están golpeando, pero a mí me gusta hacer esta pregunta, bueno, el otro día estábamos hablando con algunos chicos y cuando hago esta pregunta es edificante, porque yo decía hace un rato que un amigo mío se compró un auto y en el momento difícil de pandemia, el momento donde verdaderamente la economía está justa, no tenés para llegar a fin de mes, llegás con los pasos justos, con el dinero justo, pero él va a trabajar, pero en un momento puso en su mente decir, yo necesito un vehículo, no puedo estar esperando el colectivo, sale a las 10 de la noche, llega a las 12 de la noche a su casa. Y dice, no puedo estar esperando. Y de repente se le incendió eso en el corazón de decir, no, me tengo que buscar un auto. Empezó a buscar y gracias a Dios se le abrió una puerta y hoy tiene un vehículo. Pero a mí me gusta preguntar, ¿qué es lo que recuperaste en este tiempo de pandemia? ¿Qué es lo que vos sabés que fue verdaderamente Dios en el momento difícil, crisis de la humanidad y aún en lo que estaba rodeando? Vos decís, esto se recuperó en este momento porque fue Dios. Sí, sí, tal cual. Bueno, yo puedo decir que pude recuperar 3 cosas. Mi comunión con Dios, que pueda crecer más de lo que era, y aún seguirá creciendo todavía. Esto no dejará de ser. Mi comunión familiar con mi familia, estar más atento a las necesidades, a ser compañero de la familia, porque en todo este periodo, casi 3 meses, casi todo el tiempo de salir a comprar, esto salí yo, por ahí mi esposa sale una vez a la semana o prácticamente no sale, mis hijos tampoco, salgo yo, y eso es cuidarnos, eso es recuperar, de decir, contá conmigo en lo que necesiten, y sale uno solo, el compañerismo, ¿me entendés? Sí. Y lo tercero que recuperé es la confianza volcada en Dios y una autoconfianza en mí mismo, de decir, no, todo esto pasará, no, todo esto va a estar bien, aunque afuera se esté diciendo que está mal, no, todo esto va a estar bien. Y esa confianza, ¿me entendés? Que te sostiene, que te levanta, que te mantiene y que te hace caminar, a no bajar los brazos y decir, mirar tu hogar, mirar tu casa, lo que Dios te ha dado. Los materiales van y vienen, pero todo es permitido y todo es dado por Dios. Pero esos son los 3 vínculos, los 3 puntos que yo puedo decir. Muy bueno. La comunión con el Señor, que es la base fundamental de la piedra, la comunión familiar y la confianza como persona, en lo personal. Qué bueno, buenísimo. Sí, muy bueno, Carlito. Sí, es verdad, está muy bueno lo que dijiste, la confianza en Dios y la autoconfianza, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Hoy eso lo que hoy estaba diciendo que nosotros los cristianos, más allá de la humanidad, pero bueno, por ahí la humanidad o el mundo sin Cristo se aferra a algo y por ahí diríamos que más adelante sabe que no es la salida, no es el camino, ¿no? Pero nosotros los cristianos también estamos siendo bombardeados, estamos siendo atacados en nuestra confianza, en nuestra fe, en diferentes situaciones, pongámosle de la economía, salud, de la salud, en nuestra propia autoestima, también está siendo bombardeado, porque todo lo que suele pasar y todo lo que se dice, por ahí a uno lo hace apagar y flaquear en nuestra fe en Cristo, ¿no? Y por eso el Señor dijo algo muy importante: hallaré fe en la tierra cuando vuelva, hallaré fe, ¿no? Dijo el Señor, cuando vuelva a la tierra, hallaré esos corazones apasionados cuando estaban en mi presencia, ahora cuando lo venga a buscar, en el momento de crisis, en el momento de la situación, hallaré esa fe, hallaré esa misma pasión.
Es fuerte, ¿no? Sí, sí, Pero sí. yo decía que estamos siendo totalmente atacados, ¿no? Cada uno está aferrado a la esperanza, a la fe, en las promesas del Señor, que Dios cumple su promesa. Pero bueno, estamos en qué le estamos dando más atención, en qué estamos dándole más tiempo, a qué le estamos dedicando más tiempo. Por eso decía que María le dedicó el tiempo y no se fue a hacer, aunque sí tenía la obligación, tenía la responsabilidad de seguir haciendo las cosas en su casa. Ella se quedó y escuchó un poco más la palabra de Dios. Dijo, termino de escuchar al maestro y después termino de hacer las cosas. No, la otra fue, Marta fue, y empezó a hacer las cosas y lo dejó al Señor ahí en el living. Dijo, después cuando termine te voy a escuchar. Y el Señor Sí, resaltó a María como diciendo, ella tomó lo bueno. Y después sí va a seguir haciendo las responsabilidades. Después va a seguir haciendo las cosas. sí. Carlito, fue una bendición, amigo. Gracias Bueno, por la comunicación, gracias por lo compartiste. Yo sé que ahí el que está del otro lado, el que se conectó y el que está conectado y el que que lo va a escuchar durante la semana, va a escuchar lo que vos compartiste y le vas a hacer de edificación, le vas a hacer de buen testimonio para darle fuerza y continuar, que no está todo terminado y aún esto tiene fecha de caducación, esto va a pasar y sí, volveremos otra sí. vez a la normalidad, volveremos otra vez a los abrazos y volveremos otra vez a las reuniones y bueno, y a todo lo que es los eventos y todo lo que Dios tiene por delante, Carlito. Hay una palabra que quiero, y con esto quiero Sí, 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 terminar. sí, dale. Sí, que a mí algo que me impactó mucho en este tiempo es cuando hacíamos el devocional por la mañana con mi esposa y siempre teníamos una guía de devocional que nos dieron en nuestra iglesia, y de todas esas guías yo me quedé en algo específico. El tiempo perdido será recuperado. Y yo dije, sí, eso va a ser. Y ahora vos justo lo está terminando de decir, de que todo esto pasará y que vendrán tiempos de gloria, tiempos de bendición. Así que hay mucho por hacer, a no bajar la esperanza, a poner los ojos en Jesús, que Él es el que está en control de todo. Ese es el objetivo, puesto los ojos en Jesús. Sí, Está sí. bien mirar las noticias, Sí, actualizarse, cuidarse, obvio, por supuesto, pero ¿qué más? Estar más actualizado de Cristo cada día que de lo que se puede hablar en el mundo, ¿no? Así que bueno, gracias a vos, Mauri, fue un placer poder hablar con vos, con la radio, y que sea de bendición para muchos, así como yo soy bendecido en muchos lados del mundo, con tu vida, con Javi, con mucha gente, así que lo que charlamos hoy pueda ser impartido de Cristo, que Amén. Cristo es lo que va a llenar los corazones. Amén, amén. Gracias, Carlito, te mando un fuerte abrazo. Dale, Y saludo a tu esposa y bueno, nos estaremos viendo en breve cuando termine todo esto, lo vamos a encontrar y seguro que te vamos a tener acá en el programa en vivo. Dale, Carlito. dale, buenísimo, bendiciones, amigo. Fuerte abrazo, bendiciones. Fuimos con Carlito, ahí, Batero de SMA, ¿sí? Batero de SMA, gloria a Dios. Bueno, cerramos este día, nos extendimos un poquito más, bueno, porque fue muy lindo lo que compartía él y en verdad muy edificante. Acordate que el concurso, el anterior, no lo ganó nadie y bueno, volvimos a hacer uno de vuelta. Nos tenés que decir cuántos hermanos tuvo Jesús. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? Enviarlos a través del 11 32 45 86 00, 11 32 45 86 00, si no, mandalo por FM Tiempo de Gracias a través del Facebook y bueno, cerramos todo, ya todo por hoy. Le mandamos un fuerte abrazo ahí al que se conectó, al oyente, a todos los programadores de la radio Tiempo de Gracia. Mi nombre es Mauricio y esto fue Misión a las Calles. El hambre limpia vidrios, se